El tema de la condonación, la monstruosa condonación de impuestos que se registró, bueno, que se registró hace un año, pero que, bueno, el día de ayer se reveló una enorme, gigantesca lista, ¿no? Donde están condonados en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto 745,000 millones de pesos en impuestos, ¿no? Señala así el boletín del 1 de enero del 2007 al 4 de mayo de 2015, el SAT condonó 172,300 millones de pesos. La cantidad de 2007 a 2019 ascendería a 247,600 millones de pesos. Y en cuanto a créditos cancelados, para el primer periodo se habrían dejado de cobrar 572,000 millones de pesos, que para 2019 serían 814,000 millones de pesos. O sea, entre créditos condonados y cancelados, porque una cosa es que te condonen el impuesto, o sea, que no pagues, y otra cosa es que tengas la deuda y te la cancelen después, ¿no? Así es. Entonces, o sea, son monstruosas cifras y empiezan a revelarse cuántas y quiénes finalmente, porque lo interesante es la base de datos, quiénes estaban ahí. Y entonces ahí aparecen algunos nombres medio, bueno, pues conocidos. Por ejemplo, entre varios, Diego Fernández de Ceballos, con 8 millones de pesos, de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Ahumada, también Broso, finalmente también. Aparece también Juan Collado con 6 millones, Diego que tenías, ya lo decías, 8 millones, aparece por ahí Kate del Castillo también, creo que con unos 3 millones. Aparece Kimberly Clark, la empresa de Claudio X González, aparece la de Bacardí, el Bacacho, no podía faltar en el sexenio de Felipe Calderón. También aparece en empresas petroleras como Halliburton, que tiene una de las más importantes, más de 1,000 millones en condonación de impuestos. Y bueno, los nombres que obviamente destacan mucho, el de Jacob Polensky y Ana Gabriela Guevara, que serían realmente los que más aparecen ahorita en redes, porque son los que usa la oposición para dejar mal parado a la cuarta transformación, a la 4T. Sí, porque eso es lo que el día de hoy ha sido lo más destacado. A pesar de que hay miles de nombres ahí, por ejemplo, la portada de Reforma es la siguiente: perdona SAT a bancos, Gaviota y Jacob Polensky, ¿no? Aquí aparece también, por ejemplo, una lista donde vemos que a la CFE, es interesante, le perdonaron 13,000 millones de pesos, a la CEP 8,200 millones de pesos, Productos Roche 2,800 millones, Grupo Lala 2,429 millones, a famosos como Juan Gabriel 121 millones, Paulina Rubio 23 millones, José 10 millones, a ver si la pagan los hijos, Sasha Sokol 4.3 millones, a políticos, aquí ponen, bueno, a Jet Cole 16 millones, que ha sido lo más comentado. Que es una cantidad muy respetable, también. Claro. A Juan Collado, detenido 12 millones, Diego Fernández 8.3 millones, Salinas 8 millones, Carlos Ahumada 6 millones, a TV Azteca 279 millones, a la OEM, que son los diarios de El Heraldo, 212 millones, a El Financiero 14 millones, a equipos de fútbol como el Cruz Azul 328 millones de pesos, ¿no? Atlas 231 millones. O sea, es el campeón en la condonación. Ahí sí no se quedó como el sur. Por lo menos. Tiene un primer lugar el Cruz Azul. Señores fanáticos, no se quejen. Atlante 61 millones, Toluca 28 millones, los Pumas 14 millones, las Chivas casi 10 millones, Pachuca 7 millones, Morelia 2.6 millones de pesos. Entonces, y hay una serie de listas, es una lista grandísima, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de nombres. Son más de 7,000 nombres, si mal no recuerdo. De personas físicas y personas morales, unos condonados y otros con créditos cancelados. Lo interesante de aquí es que, si te das cuenta, faltan algunos nombres prominentes. Slim, Azcárraga, el de Grupo México, ¿cómo se llama? No, el de AMSA sí aparece, fíjate. No, AMSA, no, el de Grupo México. El Grupo México. Sí, no, ¿Cómo se llama el de Grupo México? Se me fue el nombre. O sea, por cierto, AMSA, y ya que estamos con eso, 600 millones le condonaron. Bueno, el día de ayer, habló Margarita Ríos Farjat, porque esto es un amparos que fueron por 4 años
interpuestos por una organización que se llama Fundar y que, bueno, no se habían, ante el hecho de que el SAT había escondido y clasificado esta información como de seguridad nacional, por así decirlo. Entonces, después de 4 años, ya que llegó la 4T, se abren los expedientes y eso es lo que dice la titular del SAT sobre el tema. No son los contribuyentes que recibieron la condonación los culpables de haber causado un trato disparejo del Estado en materia fiscal. Han sido las leyes de ingresos de 2000, 2006 y 2012 las que en cierta forma han defraudado al Estado de Derecho, ignorando la provisión del Código Fiscal. El Código Fiscal tenía esta prohibición. Si algunos contribuyentes beneficiarios impulsaron esa medida en particular, pues en su conciencia recaerá el daño a los valores cívicos y hasta democráticos que provocaron. Pero no nos queda duda de que fue una condonación que se permitió por las leyes fiscales, por las leyes de ingresos, y a las cuales el fisco pues se atañe. No puede haber dos clases de contribuyentes, porque todos batallan para pagar sus impuestos. Para todos pagar impuestos es un sacrificio. No puede haber una situación más complicada que para otro. El secreto fiscal, señalé yo, como autoridad en el ramo nos hemos visto históricamente celosas de protegerlo y así continuaremos. Pero no debe servir, considerarnos, para amparar este tipo de estrategias. Y ahora, con un amparo que cumplimos por mandato de la autoridad judicial, nos da esa libertad de expresarlo así. Si alguien se beneficia a costa de los demás, así lo hayan mandatado las leyes de ingresos, los demás deberían saberlo, o existirán dos clases de mexicanos en nuestra materia. Queda entonces, insisto, la reflexión para los constitucionalistas sobre el amparo, porque también hubo 201 amparos. Aquí se dio a conocer a Fundar la información de los contribuyentes que no promovieron un amparo. Nosotros no tenemos ningún adjetivo calificativo para los contribuyentes que promovieron o lo que tenían legítimamente derecho, que era solicitar una condonación fiscal. ¿Por qué? Insisto, porque el marco de la ley de ingresos... Eso es interesante, los 201 amparos. Ponme el internet, vale la pena otra vez ver el boletín. Dicen, mija, dice 153.530 contribuyentes fueron beneficiados entre 2006 y 2012 y se ampararon 201. Sí. Pero estos 201 se ampararon por condonaciones y perdones por 101.443 millones de pesos, que equivale a la tercera parte del total de contribuciones, de condonaciones, que son 300.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando que aquí, por eso están no los machuchones. Están los machuchones. Están los buenos, los que protegió el Poder Judicial. Slim, ¿no? Sí. Televisa, por eso no aparece Televisa. Está también Salinas Pliego. Salinas Pliego. Están todos los... Germán Larrea, de Grupo Germán Larrea. Eso, Chihuahua. Seguramente está Eduardo Tricio. Están todos finalmente los grandes empresarios. Claudio X González, que tampoco aparece ahí. Y todos los demás que están amparados. Así que entre esos 200, de 153,000, están los machuchones. Y todavía no se saben. Sin embargo, dicen que es muy probable que se gane el amparo y obviamente se revele la información. Porque ya se hizo pública esta lista, ¿no? Ya hay un precedente. Sin embargo, sí, son los que están siendo protegidos. ¿Qué es lo que ocurría? Y esto hasta lo explica Calderón, tratando de argumentar algo, de que no violó la ley. Y no violó la ley, incluso el presidente, y ahorita también vamos a escucharlo, reconoce que esto era parte del Estado de Derecho, es parte del Estado de Derecho, de las disposiciones en nuestro país. No hay una violación a la ley, es algo injusto, sí, es algo que molesta también, pero no es ilegal. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y sobre todo, ¿dónde se dieron la mayor cantidad de condonaciones? Se dio en el primer año de Felipe Calderón y en el primer año de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que argumenta Felipe Calderón es lo siguiente: como empiezan a haber deudas y deudas y deudas de estos grandes empresarios, vamos a centrarnos en ellos, que son los más beneficiados,
Entonces llega un momento en el que dice Calderón, bueno, es que ya son impagables, son deudas que crecen al 2% mensual. Entonces la Secretaría, el SAT, tiene algunos mecanismos para hacer estos descuentos y decir, bueno, pues el pronto pago en una sola exhibición y te quito todos los multas y recargos, como se le dice, y nada más me pagas una buena parte de tu adeudo pendiente. Y que a esta estructura es a la que se acogieron todos estos condonados, ¿no? Todos estos beneficiarios. Solo que aquí esto se hacía sexenio tras sexenio. O sea, para empezar es el pago de favores, es la manera en la que el PRI y el PAN le pagaban los favores a los empresarios. De esa manera ellos pues recompensaban el financiamiento de las campañas. Pero en segundo lugar se va convirtiendo en un ciclo vicioso sexenio tras sexenio, porque los empresarios ya sabían que dejaban de pagar impuestos, se amarraban con el candidato presidencial que iba a ser presidente y entonces ese sexenio no pagaban impuestos. Llegaba el nuevo presidente y le dice, no, pues condónamelos, ya es parte del acuerdo, y así es como iban sexenio tras sexenio tras sexenio, porque Vicente Fox también tenía este mismo programa, y hacia atrás si nos vamos yo creo que vamos a encontrar más o menos lo mismo. Es la manera en la que habían acordado, negociado que los empresarios pagaran las campañas presidenciales y a cambio recibieran estos beneficios, y eso es justamente lo que ya se terminó.